Dios les bendiga a todos, que la gracia del Rey Todopoderoso esté en sus vidas. Bienvenidos a esta clase, bienvenidos a este tiempo en que vamos a estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Y hoy continuamos con los métodos de estudio bíblico y en este caso nos corresponde el método de estudio bíblico de trasfondo de un libro. Vamos avanzando en complejidad, vamos avanzando en dificultad de este método. Entonces, presten mucha atención. Al final el video va a quedar grabado en el canal y usted va a poder estarlo viendo, repasando, revisando. Ya estamos por finalizar este curso y probablemente nos veamos de manera presencial una o dos veces más. Entonces, de esta manera ustedes pueden estar regresando a revisarlo, lo que estamos hablando en este método, precisamente en el método de estudio bíblico de trasfondo de un libro. Bien, vamos a dar inicio y vámonos directo a este asunto. El método de trasfondo bíblico tiene que ver entonces con estudiar lo que está más allá de lo que dice la Escritura para entender la Escritura. Necesitamos estudiar lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Escritura, para entender, para poder comprender ciertas situaciones en la palabra. Si nosotros estudiamos el escenario, si nosotros estudiamos las escenas más allá de lo que vemos, más allá de lo que comprendemos, más allá de lo que está a nuestro alcance en la palabra del Señor, entonces vamos a poder entender algunas otras cosas. Por eso es importantísimo el trasfondo. Es importantísimo entender acerca de los tiempos, acerca de las culturas, acerca de las costumbres, acerca de cómo se manejaban ciertas cosas del tipo cultural, del tipo político, del tipo de las sectas religiosas. Es necesario entonces que nosotros comprendamos, entendamos esa parte de la Escritura. Este método de estudio bíblico de trasfondo de un libro implica entonces obtener mejor comprensión del mensaje bíblico por medio de la investigación del trasfondo relacionado con el pasaje. Entonces nosotros vamos a indagar, nosotros nos vamos a profundizar en lo que está alrededor del pasaje bíblico, en lo que va más allá de lo que nos enseña la Escritura, de lo que está más allá de lo que vemos en el texto bíblico y que nos parecen a nosotros muy extrañas, o que nos va a dar luz de por qué el escritor bíblico está diciendo esto o está diciendo lo otro en determinado pasaje bíblico. Nosotros entonces necesitamos ir a la cultura, necesitamos ir a la historia, necesitamos ir a la geografía, necesitamos ir a la política. Nosotros en innumerables ocasiones hemos leído que dice hay que subir a Jerusalén, hay que subir al santuario, pero no entendemos muchas veces por qué dice eso.
O cuando le estamos leyendo un salmo, escuchamos que o leemos que dice es un salmo de ascenso. ¿Por qué dice eso? Porque, por ejemplo, en algunas doctrinas extremistas dicen que hay que usar o hay que comer esto o hay que caminar de cierta manera y de otra manera no. Entonces, estudiando el trasfondo de un pasaje bíblico, estudiando el trasfondo de un libro, nosotros entendemos, vamos a entender por qué la escritura nos habla de esa manera y si a nosotros como lectores del Nuevo Testamento, del tiempo del Nuevo Testamento, bueno, tenemos que entender que nosotros estamos viviendo el tiempo del Nuevo Testamento, la era de la iglesia. Si eso nos compete a nosotros, si eso nos llega a nosotros, en algunas ocasiones les he dicho que nosotros estamos buscando, rebuscando la verdad eterna del pasaje. Entonces, con el trasfondo histórico, cultural, político, geográfico, nosotros vamos a tener más claridad de esa verdad eterna que nos llega hasta nosotros, que llega hasta nuestras vidas. Vamos a entender entonces esa verdad sobrenatural que llega hasta nosotros. Aleluya. Vamos entonces a pasar. Permítanme, vamos a moverme. Me voy a mover de allí, de esa esquina, porque estamos tapando la lectura. Entonces, ¿por qué estudiar el trasfondo? Para poder captar en un todo lo que un escritor de la Biblia dice, necesitamos transportarnos en el tiempo que vivió. Tenemos que ponernos en el lugar, tenemos que ponernos en ese sitio de el escritor, en ese momento del escritor. Tenemos que estar en ese lugar. Tenemos que estar allí. Debemos entonces transportarnos hacia el lugar donde está el escritor bíblico. Tenemos que ponernos en sus zapatos y ver el mundo a través de ellos. Como lo hacíamos en el método biográfico, veíamos el mundo a través de la vida de ellos, de lo que ellos estaban pasando, las circunstancias que ellos estaban pasando, pero acá estamos viendo a través de los ojos del escritor. Ver lo que ellos vieron y sentir lo que ellos sintieron, para poder entender lo que el Espíritu Santo puso en ellos, puso en sus vidas, para enseñarnos a nosotros. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Vamos, como ya lo hemos utilizado en otras ocasiones, vamos a utilizar nuestro diccionario bíblico o una enciclopedia bíblica. Vamos a utilizar un manual bíblico, lo pueden encontrar en internet, y pueden utilizar un atlas bíblico. Hay dos libros importantes en este punto, que de hecho es una clase aparte, y es Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos de Ralph Goward. Entonces pueden consultarlo, o cualquier otro libro de usos y costumbres de los tiempos bíblicos, un manual bíblico ilustrado, una enciclopedia bíblica ilustrada. Esto es indispensable, o que sepan buscar bien en internet, que entiendan cómo encontrar
en internet ciertas cosas. Hay páginas buenas y hay páginas no tan buenas. Entonces tenemos que saber diferenciar eso. Pero mi recomendación y la recomendación de la bibliografía de este curso es usar a Ralph Waldo y un manual bíblico ilustrado. En este caso, el manual de la editorial, Unilie. Este está viejito ya, sí. Entonces, creo que hay uno del más nuevo. Este es del 85. Y hay otros más nuevos de los 90. Y debe de haber alguno más cercano a nuestra época. Porque se van añadiendo en el trasfondo histórico, se van añadiendo nuevas situaciones, nuevas costumbres que se van descubriendo, nuevos lugares que se van descubriendo. Por ejemplo, esto está muy reciente, se está validando todavía al día de hoy, 14, que grabo este video 14 de febrero del 2023. Algunos círculos académicos ya lo están mencionando, el descubrimiento del templo de Melquisedec en Jerusalén. El templo donde llegó Abraham Avinu, el padre Abraham, a dejar sus diezmos y donde Abimelech le dio pan y vino. Le dio de comer pan y vino. Entonces hay ciertas cosas que se van actualizando que tal vez no lo encontrarán en el libro de Ralph Gower, o tal vez en una edición más reciente lo encuentren, pero hay cosas que van a encontrar, valga la redundancia, en algunas páginas en internet, pero hay que saberlo buscar, hay que tener cuidado, porque hay mucha basura en internet que no les va a servir. Siempre es bueno corroborarlo. Y si ustedes quieren consultar con alguien más, alguien que alguno de sus maestros lo puede hacer, pues, para corroborar la información que van encontrando. Bien, pasemos al siguiente aspecto, que son los pasos. Bueno, entendíamos bien la importancia de este método bíblico, y es que nos va a permitir ver entonces desde los ojos de los escritores cómo se va desarrollando el desarrollo teológico de la escritura, cómo va avanzando ese desarrollo teológico de la escritura. Bien, vamos al paso número 1. El paso número 1 entonces dice así, vamos a cambiarnos de lugar. Vamos a ponernos allí en la otra esquinita. Número 1, elige el tema o el libro de la Biblia. ¿Cómo es esto? Usted puede escoger un tema, por ejemplo, el uso de la vestimenta podría ser un tema. O puede escoger un libro de la escritura. Puede ser la carta a los romanos. Puede ser la carta a los efesios. Puede escoger una persona, Melquisedec, que estábamos hablando. Podemos estudiar el trasfondo de Melquisedec. Está en Génesis. Y vamos a estudiar el trasfondo de esa parte de Génesis. Porque Génesis tiene muchos trasfondos que conforme usted los estudia se va a dar cuenta. Entonces podemos estudiar a Melquisedec. ¿Y qué está detrás de Melquisedec? ¿Por qué Melquisedec es de la orden sacerdotal antigua? Porque él ministra, es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué en una ciudad
pagana como es Jerusalén, rey de Salem, era el rey de esa ciudad, Jerusalén. ¿Por qué él está allí? ¿Por qué está ministrando? ¿De quién es descendiente? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso nos lo va a dar el estudio de trasfondo. Entonces escoja usted su tema, su libro o su persona y empiece a reunir los materiales de consulta con los que hará la investigación. Si usted no se deja dominar por la pereza, este es un método de estudio que requiere mucha lectura, que requiere mucha investigación, que requiere que usted vaya más allá de lo que tiene a mano y lea y relea. Entonces usted va a encontrar o se va a dar con que está trabajando, está haciendo un excelente trabajo y le va a rendir muchos frutos. Paso número 2. Haga una lista de sus obras de consulta. Usted liste, voy a utilizar el libro de Ralph Gower, voy a utilizar tal Biblia, voy a utilizar tal aparato de estudio de tal Biblia, voy a utilizar tal enciclopedia bíblica, voy a utilizar esta página de internet, voy a utilizar esta otra página de internet. Usted hace su lista y se va a acordar. Entonces le puede poner entre paréntesis: voy a buscar el trasfondo económico aquí, voy a utilizar para buscar el trasfondo religioso, etcétera, etcétera. Así se va a ayudar que a la hora de las conclusiones sepa dónde está lo que usted está investigando y que lo puede utilizar para futuros estudios. Paso número 3. Obtenga, vamos a movernos otra vez de aquí esta esquina, vámonos para arriba ahora. Obtenga una visión práctica a partir de la geografía. El primer trasfondo histórico que vamos a estudiar, es el contexto geográfico. Necesita usted saber, usted como predicador, usted como lector de la palabra, usted necesita saber dónde está ubicada la tierra santa, dónde está ubicada la tierra de Israel, dónde la ubicación de Nazaret con respecto a Jerusalén, Belén, donde ocurrieron estas sucesos maravillosos, o donde sucedió los hechos principales de Génesis. Por ejemplo, entendemos la peregrinación de Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Egipto y de regreso a la tierra de Palestina o a la tierra de Canaán. Debemos nosotros comprender ese movimiento de Abraham que pasó en toda la media luna fértil. Usted se va a dar cuenta en este estudio de trasfondo, en este estudio contexto, si estudia la geografía del cercano oriente, todo lo que se movió Abraham y cómo Isaac prácticamente no se movió de un área de 170 kilómetros a la redonda, que vivió al sur de Israel, una región llamada el Negev, y va a darse cuenta usted las características de esta zona, o por dónde caminó Jesús, qué parte de Israel era donde Jesús decía tal cosa, que eso es importante entenderlo. ¿Por qué dice tal cosa en tal lugar? Tiene significancias poderosas. Y se va a dar cuenta usted también que Jesús, con este estudio, no solo predicó en Israel, sino que era un predicador internacional. Un predicador que salió de su país a predicar a diferentes países. Usted se va a dar cuenta de eso, familiarizándose con la geografía. Probablemente a alguno no le guste los estudios sociales, pero aquí, haciendo este estudio, le va a encontrar el sabor, porque este método de estudio se auxilia
de los estudios sociales, de geografía, de historia, de sociología, de filosofía, de filología, el estudio de la lengua, y de otras ciencias más. Entonces, aunque le resulte tedioso, con paciencia, usted se va a dar cuenta de todos estos movimientos, de todos estos lugares tan importantes en la escritura. Bien, avancemos al siguiente paso. Paso número 4. Dice el paso 4 así: obtengo una visión más penetrante a partir de la historia. Voy a tener que hacerme más chiquito, permítanme. Ahora sí, ya me encogí. Bien, ahora después del estudio de contexto geográfico, vamos a hacer el estudio de contexto histórico. Es necesario que tenga un conocimiento práctico de la cronología, cómo sucedieron los eventos, dónde ubicamos, por ejemplo, el libro de Job. Este es un problema. A veces creemos que fue escrito en el tiempo de David porque está antes de los Salmos. No. Job es el primer libro del Antiguo Testamento en cuanto a orden de escritura. Fue el primero que se escribió en el todos los libros del Antiguo Testamento. Y está ubicado en cuanto a tiempo entre la vida de Taré y la vida de Abraham. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿De dónde saco yo esa información? Se saca de una visión penetrante a partir de la historia, de un estudio de contexto histórico. Y también, pues, cuando ya se aprende a leer el hebreo, cuando se aprende a leer el griego y entendemos los estilos de escritura, nos damos cuenta, pues, que es una escritura muy, muy antigua la de Job, muy arcaica la de Job, muy a la vieja usanza, a la vieja manera en el hebreo, y nos damos cuenta que calza con los escritos que llamamos de Moisés. Necesitamos saber por qué contexto histórico influyó el movimiento de Nacor con su hijo Abraham y su nieto Lot. Se movió de Ur hasta Aram, y allí Abraham pues se movía hacia el sur. Entonces, cuando estudiamos historia nos damos cuenta de ciertas cosas importantísimas. Entonces necesitamos entender el contexto histórico. En cuanto a la vida de Jesús, es importantísimo saber, entender sobre la historia que rodeaba a Jesús. El momento histórico que Jesús aparece es importante entenderlo, es importante estudiarlo. ¿Quién gobernaba? ¿Qué gobernaba? ¿Por qué dice que el rey Herodes? ¿Y por qué dice Pilatos? ¿Por qué dice Herodes el Grande? No, la Biblia no dice Herodes el Grande, pero nosotros lo entendemos como Herodes el Grande precisamente por estudios del contexto histórico. ¿Qué tiene que ver la historia? ¿Qué tiene que ver quién gobernaba? ¿Por qué a Pablo le tenían miedo cuando decía que era ciudadano romano? Y ciudadano romano por nacimiento. ¿Por qué ciertas ciudades que Pablo predica son más abiertas que otras? Entonces eso lo entendemos por el contexto histórico. Paso número 5. Descubra algunas percepciones desde la cultura. Esto es el estudio del contexto cultural. Una vez hecho el contexto
geográfico, el contexto histórico, vamos al contexto cultural. ¿Cómo era la cultura de Abraham? Que no es la misma cultura de Jesús. Abraham vivía en tiendas. Jesús ya nace en una ciudad, en una sociedad establecida, y tienen diferentes maneras de actuar, y eso influye en la escritura. Eso influye en el mensaje que nos quiere dar Dios. El problema famoso de si es pecado o no es pecado usar pantalones las mujeres. Con un sencillo estudio cultural, usted se da cuenta que la Biblia no está hablando de pantalones. Está hablando de colores. Y muerto el asunto. Y que por qué prohíbe que los hombres se pongan ropa de mujer no tiene nada que ver con homosexualidad y ese asunto. Tiene que ver con la guerra. Tiene que ver que las naciones cananeas se disfrazaban de mujeres para huir cuando el pueblo de Israel llegaba a invadirlo. Entonces se disfrazaban de mujeres, echaban a las mujeres a morir porque les ponían la ropa de hombre y ellos se echaban a huir. Por eso el Señor prohíbe ese cambio de vestimenta. O los pantalones no tienen nada que ver. De hecho, los pantalones no fueron hechos para hombres, sino que fueron hechos para guerreros. Entonces, y eso tiene que ver con otra cultura y con otro tiempo. Con un estudio de percepción de entender las percepciones culturales, entendemos por qué prohíbe Dios en algún lugar comer carne de cerdo y otros animales, y en otro lugar no lo prohíbe. Entonces, el estudio cultural nos deja ver eso. Deja ver por qué es importante el pan y el vino en la Biblia, cuando nuestra cultura no está habituada al vino. Y Jesús sí está habituado al vino. Entonces, nos da el contexto cultural esa pauta para entender las escrituras de esa manera. Investigue los puntos de vista desde el ambiente político, el contexto político. Mucho de lo que sucedió en Israel en el Antiguo Testamento y en el mundo romano de Jesús, Pablo y los apóstoles está relacionado con el ambiente político de esos tiempos. Con los reyes, emperadores, soberanos y gobiernos que gobernaron a la gente de esa época. Por ejemplo, nosotros tenemos la historia de David y a David como el personaje más mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Porque el partido de David fue el que ganó. Así de sencillo es el asunto. Es David y sus descendientes los que ganan. Y nosotros tenemos una historia davídica por eso. El Mesías iba a nacer, sea como fuese, pero nuestra historia bíblica está contada desde la perspectiva política de David, que repercute en los tiempos de Jesús. Era un grito político decirle a Jesús, hijo de David. Y aquellos ciegos le gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían, cállate, cállate. No digas eso. Se parece a algunos países que viven hasta el día de hoy con situaciones parecidas. Era prohibido decir que alguien era hijo de David por razones políticas, porque estaba en contra del gobierno romano, en contra del imperialismo de los romanos y en contra de la política doméstica de los Herodes. Entonces eso con el estudio del contexto político nos damos cuenta.
también entendemos cómo aquel pleito de reyes, aquel montón de reyes del tiempo de Abraham que se pelearon y se llevaron a Lot unos y Abraham derrotó no sé cuántos reyes más. Entonces, si estudiamos el contexto político, nos vamos a dar cuenta de que por qué tantos reyes están peleando allí. El contexto político nos da a entender por qué Israel se separa. Aparte del pecado de Salomón, que lo sentencia el Señor con una profecía, pero nos damos cuenta que hay un problema político que no solamente viene de Salomón, sino que está desde el tiempo de Saúl y revienta cuando se muere Salomón. El estudio del contexto político nos enseña eso. Paso 7. Resuma su investigación. Retrocedemos de los pasos del 3 al 6 y con los datos que ha reunido, resuma su investigación mediante la respuesta a 2 preguntas. Vamos a responder estas 2 preguntas. ¿De qué manera esta información de trasfondo me ayuda a comprender mejor lo que estoy estudiando? Usted responde esa pregunta. La segunda dice, ¿cómo influye cualquiera de estos factores sobre el tema o un libro que estoy estudiando? ¿Está influenciado o no está influenciado? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta en este resumen. Paso siguiente, el 8. Escribe una aplicación personal. Aunque puede ser difícil llegar a una aplicación personal en este tipo de estudio, debe poder conseguir una a partir del tema original que esté estudiando. De hecho, la investigación del trasfondo de su tema lo habilita para que pueda encontrar una aplicación que quizás necesite hoy y los datos puedan ayudarlo a hacer que esa aplicación sea para usted importante. Entonces usted tiene que encontrar esa aplicación personal, aunque sea un estudio más formal, más científico. En algo podemos aplicar la escritura. Y concluimos esta clase aquí. Concluimos este método de estudio en esta ocasión. Y ya estamos más preparados para la prueba final. Estamos más listos para la elaboración de esa prueba final. Voy a tratar de grabar más videos que estos últimos métodos queden grabados para que usted esté recurriendo a ellos. Recuerden que les voy a facilitar el folleto con los ejemplos de los métodos. Y vamos a dar un tiempo prudente para que usted lo realice. Probablemente 2 semanas para que lo realice. Entonces, siéntanse tranquilos que este asunto no es para aplazar a nadie, para reprobar a nadie, sino que es para que usted aprenda, para que usted aplique este asunto. Dios me los bendiga. Nos vemos, si no en el siguiente video, nos vemos en la próxima clase. Dios me los bendiga poderosamente. Les saluda a su hermano y amigo Marcel Arauz, desde la ciudad deseada Estelí, en la amada patria Nicaragua. Que la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.